Como les decía, el profesor Felipe, psicólogo deportivo, estuvo en, usted me podrá corregir, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Contento de estar acá. Qué bueno. Profesor, le estaba contando a la gente con respecto a su experiencia, les comentaba, les mencionaba que usted actualmente está haciendo clase en INAF. ¿Nos podría mencionar usted en primera persona cuál es su experiencia, cuál es su rubro, a qué se dedica? Bueno, yo soy psicólogo clínico y psicólogo deportivo. Los últimos años yo eminentemente me he dedicado a la psicología deportiva y en el deporte donde más también he trabajado es en fútbol. He hecho, digamos, trabajo e intervenciones en planteles profesionales, en fútbol joven, en fútbol amateur, en ANFA, también en escuelas de fútbol. He podido ahí tener distintos, digamos, trabajos en distintos niveles, digamos, de rendimiento y bueno, ha sido en el fondo como cada uno de esos nichos un lugar de aprendizaje importante. Estuve leyendo por ahí que también se dedicó a trabajar en hockey, ¿no me equivoco? Sí, también. Efectivamente estuve 2 años trabajando en hockey en San Miguel, perdón, en el Llano Supercasó. Y bueno, ahí en esa comuna el hockey, digamos, hockey patín es muy fuerte. Hay muchos clubes, la competencia es bien importante. Por lo tanto, tuve la oportunidad de trabajar ahí 2 años con las ramas masculinas de formativos. Y, y bueno, después ya por tiempos, digamos, tuve que dedicarme netamente a lo que era el trabajo de fútbol joven. Claro. Profesor, dentro de esto, es mucha la diferencia el desarrollo del psicólogo en el hockey en función al desarrollo del psicólogo en el fútbol, en donde se le da mayor importancia al rol del psicólogo. Mira, el hockey ha tenido sus logros importantes. No hace muchos años un campeonato mundial en- eh, y eso le ha dado, digamos, también mucha tribuna y el crecimiento desde ese entonces a ahora ha sido grande. Por lo tanto, cuando se crece en todos los sentidos y por lo tanto la idea del trabajo multidisciplinar cada vez se instala con más fuerza. En ese sentido, yo creo que no hay tanta diferencia en ese sentido de decir lo que es el fútbol. Quizás, obviamente, en lo que es fútbol profesional o incluso también fútbol joven, quizás goza de situaciones económicas que son distintas a lo que quizás son otros deportes y por lo tanto pueden contar con más facilidad con equipos multidisciplinarios. Pero eh, nosotros, por ejemplo, hacíamos no necesariamente trabajos, digamos, que tuvieran un alto costo, sino que nosotros muchas veces también ofrecíamos servicios netamente de apoyo en asociación con alguna universidad. Y bueno, en el fondo, cada una de las instituciones busca de alguna manera cómo contar con los apoyos profesionales que necesitan para sus objetivos. Claro. Eh, Comentémosle a la gente cuál es la diferencia entre el psicólogo deportivo y el coaching deportivo, porque de repente se hace que tal vez va muy ligado, pero no necesariamente el coaching es psicólogo, eh, no siempre se da, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el psicólogo y el coaching? Bueno, es una buena pregunta la que estás haciendo. Yo creo que mucha gente debe tener también la duda, ya que no es difícil encontrar en el mercado deportivo profesionales que, no siendo psicólogos, digamos, presentan sus credenciales como coach deportivo. Eh, en ese sentido, yo pertenezco a una asociación de psicólogos que se llama APCD, que es Asociación de Psicología y Coaching Deportivo. Desde esta asociación nosotros tenemos, digamos, uno de los objetivos fundamentales es potenciar lo que es la psicología deportiva en Chile, pero por otro lado también
es de educar y es de, en el fondo, aclarar ciertas cosas que a veces por temas de mercado, a veces no se regula mucho, pero que tiene que ver en el fondo con que el coaching es una herramienta que viene de la psicología, además de otras áreas también de conocimientos, de distintos conocimientos que en el fondo eh, se, se integran en esta forma de trabajo. Esto es una herramienta el coaching y como herramienta va focalizada en el fondo a trabajar de cierta manera objetivos que en el fondo un psicólogo entiende que es una manera de trabajar, al igual que podemos tener otras formas de intervención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo un poco siempre el ejemplo que doy es como si una persona que en el fondo tiene los conocimientos de coaching deportivo, hay que pensarlo como una persona que tiene una herramienta, por ejemplo un martillo, y ese martillo en el fondo le va a servir para solucionar ciertos problemas que tienen que ver con lo que un martillo puede hacer. Pero si a ese martillo le pedimos que empiece a serruchar, que empiece a lijar, que empiece a hacer otras cosas que el martillo no puede hacer, en el fondo podemos incluso muchas veces, más que ayudar, terminar haciendo en el fondo una función contraria, muchas veces a veces dificultar los procesos y los trabajos. Entonces, eh, el psicólogo en ese sentido, deportivo, formado, él cuenta efectivamente con una caja de herramientas más amplia, bastante más amplia, y por lo tanto no va a haber todos los problemas como un clavo al cual hay que martillar. Va a haber las distintas necesidades y va a recurrir a distintas herramientas para poder trabajar con esas diversas necesidades que uno encuentra. Claro. Aprovecho de saludar a la gente que se va incorporando. Estamos hablando con el profesor Felipe Villalobos, psicólogo deportivo y también docente INAP. Tengo el agrado de haberlo tenido como profesor. Ahí también Aldo, que le manda saludos, también lo tuvo como profesor en INAP. Saludos, saludos. Eh, Profesor, una duda y que es una especie de mito que la gente todavía lo asemeja mucho a la psicología. Mucha gente todavía asemeja al psicólogo con la locura, voy a ir al loquero, voy a ir a... Me imagino que en más de alguna ocasión le habrá pasado. Eh, ¿Qué rol tiene el psicólogo deportivo en el deporte? ¿Y cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Bueno, eh, efectivamente me he encontrado con comentarios de repente que algunos deportistas pueden hacer en esa línea, que a veces lo tiran como una broma, pero bueno, a veces entre broma y broma uno entiende que hay cosas que se asoman también, así es que, pero lo tomamos siempre en el fondo como una reacción esperable cuando nos insertamos en lugares donde no ha habido trabajo psicológico previo o deportistas que no han tenido la oportunidad de trabajar con profesionales del área. Entonces, eh, es cierto que en esos casos la gente por desconocimiento termina en el fondo haciendo la asociación con lo que es el trabajo clínico. Y la psicología deportiva difiere de manera importante con lo que es el trabajo clínico. Puede tomar herramientas y ciertas lecturas en ciertos momentos determinados, pero los settings de trabajo de ambos rubros son completamente distintos. Y en ese sentido, un psicólogo deportivo cuando detecta alguna necesidad clínica, lo que éticamente tiene que hacer en el fondo, además de informar eso, en el fondo es hacer la derivación pertinente. Eh, en algunos casos él podría trabajar también como clínico, pero ahí en el fondo son settings de trabajo distintos y por lo tanto lo éticamente más correcto sería que él derivara a un profesional que fuera un psicólogo que se dedicara netamente al trabajo clínico para ciertos aspectos. Tenemos casos conocidos, con casos que me tocó también incluso hablar de manera directa también con Bartichotto, digamos que él tuvo también en su momento como deportista no solamente apoyo de psicólogo deportivo, sino que de psicólogos clínicos y apoyo farmacológico también. Y eso en el fondo permitió también que él pudiera tener un desarrollo deportivo, digamos, a plenitud. Entonces, muchas veces eso es importante también de entender que las situaciones, digamos, que escapan a lo deportivo, más clínico, no necesariamente sí o sí van a hacer un impedimento para el desarrollo deportivo, a menos que no se le dé un tratamiento a eso, ¿ya?
Entonces, muchas veces no hay que pensar que alguien, porque tenga una necesidad clínica, ya no puede en el fondo estar en el deporte y no puede rendir. No necesariamente es así. Ahora, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la psicología deportiva, bueno, el psicólogo deportivo viene a ser un profesional que eh, trabaja, potencia y asesora también en lo que tiene que ver con las variables psicológicas que en los contextos, por ejemplo, competitivos, tienen que ver con el rendimiento, ¿cierto? Nosotros, no, cuando trabajamos en psicología del deporte, obviamente siempre hacemos una distinción entre lo que son los contextos competitivos, donde el deporte es un fin en sí mismo, y también los espacios de deporte social, donde el deporte es un medio para. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En el fondo, el psicólogo deportivo, en lo que es competitivo, digamos, en los contextos competitivos y con instituciones que tienen objetivos competitivos, obviamente sus intervenciones van a ir orientadas hacia la mejora del rendimiento, hacia la optimización del rendimiento, obviamente nunca descuidando lo que es el crecimiento integral y la formación integral del deportista, y no solamente del deportista, sino que también de los entrenadores, de los cuerpos técnicos, en el fondo, todo el capital humano que está trabajando ahí. Y bueno, la tarea no es solamente con los deportistas, sino que también con todos los profesionales, en lo que es trabajo en equipo, en lo que es en el fondo hacer asesoramientos respecto a manejo de situaciones para los entrenadores, cómo manejar ciertas situaciones de camarín que a veces pueden ser difíciles de manejar, y ahí uno también puede en el fondo contribuir en esos objetivos, por ejemplo. Claro. Usted es psicólogo clínico, estudió en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Así es. Para ser psicólogo, y más en específico, para hacer coaching, acá en Chile no piden, como decíamos previamente, trabajo o estudios psicológicos, de carreras de psicología, pero sí es muy importante que estén ligadas ambas áreas para hacer un trabajo concreto y poder hacer un buen trabajo, así no dañar ninguna, o no empeorar, o no dar una mala asesoría al deportista en el caso del deporte. Claro, como me tomo de la misma metáfora, digamos, que te propuse anteriormente. Si una persona con el martillo encuentra un clavo, va a ser una pega excelente, y en el fondo la va a poder hacer bien, porque el martillo funciona con el clavo y funciona bastante bien. El problema es cuando las necesidades que se encuentran en la realidad, en el ambiente deportivo en el cual uno está inserto y está interviniendo, exceden a lo que puede realizar este martillo, en este caso el coaching deportivo. El coaching deportivo no hay que entenderlo como una panacea, ¿ya? No hay que entenderlo como, digamos, la respuesta a todos los males, no lo es. Es una herramienta potente, importante, y nos va a ayudar en ciertos casos, pero es una herramienta más junto con otras herramientas que cuenta un psicólogo deportivo. El coaching, podríamos decir entonces que es como acompaño, es una herramienta para acompañar al deportista a conseguir un logro, un objetivo, ¿cierto? Y la psicología nos ayuda, en cambio, a controlar diferentes variables psicológicas. Estas variables psicológicas, ¿qué es lo que son? Porque no toda la gente tiene conocimientos de psicología. ¿Qué es una variable psicológica? Bueno, nos encontramos en términos de las variables psicológicas que se pueden encontrar en el trabajo deportivo, por ejemplo, la concentración, por ejemplo, la ansiedad, eh, el manejo de distintas emociones que puede tener, la regulación emocional de un deportista, cómo en el fondo afrontar ciertas situaciones adversas a través de lo que se llama estrategias de afrontamiento. Eh, Nosotros en ese sentido, dependiendo de la motivación, por ejemplo, es otra variable psicológica importante en un deportista, la autoconfianza. Tenemos en el fondo un sinnúmero de variables con las que nos podemos encontrar. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos, cuando nos insertamos en los lugares, primero tenemos que hacer evaluaciones respecto a detectar necesidades del trabajo psicológico, para que nosotros no lleguemos en el fondo a tonta y a loca a intervenir
a lo que nosotros suponemos que puede ser bueno o no. Porque efectivamente en cada lugar, en cada contexto, van a haber necesidades que van a ser necesarias de atender en primer lugar, y luego en el fondo podemos encontrar también espacios para no solamente trabajar desde un enfoque de déficit, ¿qué quiere decir eso? O sea, no solamente cuando algo está mal, sino que también la psicología del deporte es muy importante, trabaja también para potenciar, para en el fondo mejorar el rendimiento. La psicología del deporte es una ciencia, es un campo de conocimiento que ha levantado evidencia importante para instalarse en los deportes de alto rendimiento, nacional e internacionalmente, para hacer una contribución a que en los contextos competitivos la psicología del deporte ayuda a aumentar los rendimientos y ayuda a conseguir mejores resultados. Y eso en el fondo es algo bien importante a establecer. No solamente la psicología del deporte viene a ser útil cuando algo falla o algo está mal, y en el fondo ser tipo bomberos que vamos a apagar un incendio. Muchas veces se abren espacios de trabajo en primer lugar de esa manera, porque instituciones, organizaciones que nunca han tenido el trabajo psicológico antes, ya cuando no saben qué hacer y ven que hay factores psicológicos, mentales de los jugadores y que no saben cómo manejarlo, a veces en esos momentos de incendio, digamos, llaman y claro, nosotros podemos intervenir ahí, pero obviamente lo más propicio es que uno pueda no llegar a apagar incendios solamente, sino que trabajar desde el comienzo de las temporadas con los equipos, desde la constitución de los equipos, desde la pretemporada y desde ahí establecer objetivos de trabajo que en el fondo vayan más allá de solamente apagar incendios, sino que también a potenciar. Le comento, yo actualmente estoy trabajando, de hecho aprovecho de saludar a los chicos de Juventus. Yo le estoy haciendo clase a la categoría 2006 y dentro de las conversaciones que tengo con el plantel, siempre les digo que el aspecto psicológico es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del deporte, tanto del fútbol como en realidad la vida. En la vida el aspecto psicológico es muy importante. Me quiero quedar con tres factores o con tres variables psicológicas y les voy a ir preguntando una por una. La primera, que creo que va de la mano tan bien con la situación actual que estamos viviendo, es la variable de la ansiedad. ¿Cómo influye la ansiedad en el deportista y cómo piensa usted que no ha influido la ansiedad en este proceso de confinamiento? Bueno, la ansiedad es efectivamente una emoción, una variable psicológica que nosotros tenemos que, en el fondo, evaluar y conocer cómo se manejan los deportistas en ese aspecto, ya que esta es una variable que puede intervenir de manera importante en la ejecución deportiva, ¿ya? En el fondo, no son extraños los casos que se conocen muchas veces en el deporte como jugadores de entrenamiento, que en los entrenamientos realizan muy bien las tareas, su desempeño es bastante bueno, alto, de rendimientos altos, y muchas veces llegan a la competencia y se ve efectivamente que hay una merma importante de su rendimiento y se desconoce incluso mismo deportista de cómo estoy rindiendo así, y obviamente los cuerpos técnicos se dan cuenta y ahí nos damos cuenta que muchas veces la ansiedad que se puede manifestar tanto desde el punto de vista somático, ya lo que se llama ansiedad somática, y digamos exceso de tensión, problemas intestinales, mucha sudoración, taquicardia, todo lo que en el fondo se puede asociar con lo que son en el fondo síntomas de estrés, de un trastorno de estrés, pero que se vive puntualmente en ese momento y que afecta en el fondo el punto de activación que tiene usualmente ese deportista y que en el fondo ha estado preparándose continuamente desde un cierto punto de activación, un cierto punto de funcionamiento en la semana, y llega fin de semana y la ansiedad le cambia totalmente ese punto de activación, lo acelera más, o también en el fondo llega a puntos que lo puede paralizar.
Entonces, en ese sentido, la ansiedad también puede tener influencia sobre otras variables psicológicas importantes, como es la concentración. ¿Ya? En el fondo, entendemos que en estados de ansiedad muy altos, pasa lo que ocurre un poco con la visión como de caballo carrera, ¿cierto? De que el campo atencional se estrecha. Y esto en el fondo viene a ser una situación que puede afectar de manera importante el rendimiento y en situaciones donde uno, por ejemplo, necesita tener atención periférica y la ansiedad lo que te hace es justamente enfocarte en pocas cosas porque te estrecha la atención. Entonces, ahí nos damos cuenta que eh, en el deporte, en el rendimiento, la ansiedad es algo que hay que primero evaluarla, detectarla en los entrenamientos y en situaciones competitivas. Pues esa información se puede levantar, además con evaluaciones psicométricas que existen en la psicología del deporte para ayudar a detectar casos que necesiten ser trabajados. Y bueno, se interviene ahí desde las distintas técnicas que hay para poder mejorar el manejo de la ansiedad. ¿Cómo son estas evaluaciones que realiza el psicólogo? ¿Lo hacen a través de alguna entrevista? ¿Lo hace a través de mirando el comportamiento del futbolista? ¿Cómo lo hace? Bueno, todas las anteriores. Efectivamente, tenemos test psicométricos que han sido estandarizados para poder evaluar y detectar ciertos tipos de ansiedad. Y en ese sentido son herramientas que el psicólogo deportivo tiene para aplicar, digamos, masivamente en todo el plantel y poder detectar desde ahí ciertos elementos, pero obviamente la observación y las entrevistas también son una fuente muy importante de información, ¿ya? Y la entrevista no solamente con los deportistas mismos, sino que también con los cuerpos técnicos, con quienes han trabajado con ellos, y en el fondo nosotros en nuestros diagnósticos nos nutrimos de todo eso, ya de toda esa información. Muchas veces se va a ver al psicólogo deportivo en los ambientes, en el fondo en la cancha, en la tribuna, que va a pasar tiempo importante también observando, mirando. Y porque justamente en esas observaciones también uno puede detectar en el fondo ciertas necesidades de trabajo que a veces se escapan un poco también al lápiz, al papel. Entonces, es muy importante complementar la observación, las evaluaciones, la entrevista, y a partir de un cotejo de toda esa información, nosotros podemos en el fondo ya eh, poder decir que hay ciertas necesidades de trabajo. ¿El psicólogo deportivo trabaja solamente con el deportista o trabaja también con la familia? Por ejemplo, en categorías menores, ¿trabajan con los padres de los chicos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, todos los agentes en el fondo de socialización importantes en el proceso de formación en el fútbol, por ejemplo, todos los agentes son sujetos en el fondo, de trabajo e intervención para nosotros. Y a lo que vamos con eso es que los papás o los apoderados, ya que a veces los apoderados no son necesariamente los padres, ellos efectivamente son un elemento muy importante en lo que tiene que ver con el proceso de crecimiento de nuestros deportistas. Ellos son una influencia que está en todo momento, que en el fondo está presente desde la mañana cuando se despiertan, en la noche cuando se acuestan. Hay discursos que se hablan en estas casas, en estas familias, que a veces pueden ir en la línea de lo que el entrenador quiere o a veces no. Y ahí nosotros nos encontramos a veces con situaciones que generan problemas. Entonces, siempre la invitación que nosotros eh, propiciamos, los psicólogos deportivos, es que a los apoderados, en lo que son los trabajos formativos, no hay que alejarlos, no hay que en el fondo echarlos y tenerlos como una variable alejada y no controlada, sino que más bien al revés, hay que educarlos. Y es función de las instituciones, en el fondo, sí que las instituciones se preocupan por la formación de deportistas para alto rendimiento. En ese sentido, tienen que hacerse cargo también de hacer intervenciones para que los padres o los apoderados
vayan en la línea de estos objetivos y no sean en el fondo a veces sin intención. Y muchas veces nosotros nos encontramos con papás que pueden gritar o pueden decirle cosas a veces que uno dice, pero ¿cómo se la está diciendo? Pero es muy difícil pensar y encontrar situaciones donde los papás hagan eso pensando que le están haciendo un daño. Muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, ellos realizan conductas que ellos piensan que les puede hacer bien a los niños. Y ahí nosotros como profesionales del área y profesionales en el deporte, tenemos que educarlos, tenemos que en el fondo hablar con ellos, conversar con ellos, tener sesiones con los apoderados, informarles, que ellos crezcan también junto con sus deportistas. Claro, dentro de esto, muchas veces los padres se proyectan o proyectan sus propias frustraciones, lo que ellos no pudieron ser en el chico. Entonces, pasa mucho que a veces se sienten tan representados que piden inclusive que no le tomen atención al entrenador y que le hagan caso a los mismos papás y terminan haciéndole un daño en el desarrollo del chico dentro del club, del equipo. Entonces, esto termina siendo perjudicial. Sí, yo creo que de alguna manera yo en mi trabajo, digamos, he tenido casos en los cuales ocurren situaciones como la que tú describes, ¿ya? Y bueno, lo importante primero es que en las instituciones, de la misma manera como hablábamos antes, que eh, nosotros podemos intervenir en el momento de los incendios y está bien, podemos hacer intervenciones que pueden ayudar, pero la idea no es trabajar sobre el incendio, es trabajar sobre un trabajo, un proceso, ¿ya? Y en ese sentido, no hay que esperar a que haya un problema con un papá para recién intervenir con los papás. La idea es que esto tiene que ser constante, tiene que, al comienzo de la temporada, de la misma manera que se establecen objetivos de trabajo con los deportistas, también hay que establecer un itinerario de reuniones, de charlas que estén orientadas a educar a los papás en el fondo, por ejemplo, de cuáles son las mejores maneras de apoyar a tu hijo cuando estás viéndolo en la competencia. Y hacer talleres con ellos. Obviamente, si es que un cuerpo técnico cuenta con la posibilidad de tener un psicólogo, puede apoyarse mucho en el psicólogo para realizar estos talleres, y si es que no, también puede hacerlo desde, en el fondo, los conocimientos que un entrenador puede tener para poder informar y hacerle entender, por ejemplo, que en ciertas edades no nos vamos a preocupar mucho por los resultados de los partidos, ¿ya? Y que quizás nos vamos a preocupar de otras cosas que sí son más importantes en esas edades. Y eso, en el fondo, como digo, muchas veces pasa por desinformación. Claro. Ahí Juan Pablo, aprovecho de mandarle saludos, estaba consultando con respecto a si la ansiedad era un factor individual o podía influir en todo el equipo. Hay cierta literatura que digamos, está orientada como a una idea como de ansiedad colectiva, pero en el fondo no, yo no he tenido digamos, la oportunidad de tener mucho acceso a eso, a ese cuerpo de conocimiento, porque no es tan, no, digamos, no está tan fuertemente desarrollado como el trabajo más individual. Usualmente digamos, el gran desarrollo que ha habido respecto a las intervenciones tiene que ver con la ansiedad más individual. Y en ese sentido, bueno, sí, nosotros vemos que la ansiedad, obviamente, puede generar situaciones deportivas, que eso genere un efecto dominó en términos de afectarle a los compañeros, al resto del equipo, en términos del rendimiento, ¿ya? A veces puede ser que tenga una influencia no necesariamente directa sobre en el fondo el rendimiento de los compañeros, pero sí en el fondo puede mediar ciertos procesos que terminan influenciando sobre el rendimiento de los compañeros o de la ansiedad de los otros compañeros. Entonces, en ese sentido, sí, la ansiedad puede llevar a situaciones deportivas que generen una merma colectiva de manera indirecta, ¿ya? Con respecto a la ansiedad en las personas que nos están viendo en este momento, por ejemplo, hay muchas personas que
han tenido complicaciones por el asunto de la pandemia, hay muchos deportistas que no han podido desarrollarse en su área, hay otras personas que incluso les cuesta dormir en la noche porque todo esto les genera un estrés, les genera una ansiedad. ¿Cómo podemos controlarlo de forma individual? Bueno, entendemos que la situación actual de pandemia y todo lo que deriva respecto a la situación social ha agregado un componente de estrés y de ansiedad a las vidas de muchas personas, ya la gran mayoría, si no por decirlos casi todos. Eh, en ese sentido, hoy por hoy el desafío de, en el fondo, manejarnos de la mejor manera en términos de la ansiedad es algo que está bien masificado, digamos. O sea, hoy por hoy hay mucha gente que está tratando de lidiar con la ansiedad, lidiar con trastorno incluso de ansiedad, ya como en un espectro más clínico. Y bueno, ya para un deportista hablando específicamente, es importante que entienda que los procesos de ansiedad también van asociados a, en el fondo, evaluaciones respecto a la situación en la que uno se encuentra, evaluaciones que muchas veces son también inconscientes, que a veces uno la hace sin ni siquiera tener conciencia de ella, hasta que uno en el fondo empieza a elaborar, a hablar y se da cuenta que hay ciertas ideas de atrás, ¿ya? Aquí es lo que voy con esto. Es importante entender que en estos tiempos de incertidumbre eh, hay que buscar de alguna manera tener ciertas certidumbres, ¿ya? Y en ese sentido, esas certidumbres tienen que ver con objetivos, objetivos que un deportista puede establecer en estos tiempos que sean independientes del contexto en el fondo global. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, mantener la condición física o mantenerla de la mejor manera posible. Eso es un objetivo que puede en el fondo establecer un deportista porque ya que no tiene la certidumbre de cuándo se vuelve, es importante que esté preparado para cuando eso ocurra, él pueda retornar y rápidamente poder integrarse y rendir en el fondo lo más prontamente al más alto rendimiento posible, entendiendo que obviamente va a haber una curva de adaptación que va a ir asociada al regreso, obviamente, pero un deportista que estuvo manteniendo lo mejor posible a su condición física, otro que no lo hizo, va obviamente a tener un proceso de adaptación mucho mejor y más rápido para poder integrarse ya a la competencia que otro que no lo hizo. Entonces, ahí los objetivos es muy importante establecer objetivos en estos tiempos y objetivos que motiven, que en el fondo movilicen al deportista a mantener cierta sensación de logro, de que en el fondo, bueno, quizás no estoy jugando al fútbol, no estoy jugando en la cancha, pero por ejemplo mi peso no ha variado mucho, he subido 1 kilo solamente y me pongo como límite no subir más de ese kilo o bajarlo, o si subí 3 kilos, ponerme objetivo de bajarlo en un periodo de ciertas semanas. Y en el fondo, por eso es importante establecer objetivos que puedan ser logrables en este contexto particular. Para establecer objetivos o metas al corto plazo que sean eh, realizables, porque eso también cuando establecemos metas o cuando establecemos objetivos inalcanzables o a largo plazo y vemos que no se logran, también nos puede generar una ansiedad el hecho de que no se consiga, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Los objetivos, en el fondo, para que tengan el efecto energizante, que tiene que ver con su asociación a lo que es la motivación, a movilizar, a movilizar la acción, la intensidad de un deportista, obviamente lo va a hacer en la medida de que esos objetivos tengan su sensación de logro, en el fondo la posibilidad de obtener la satisfacción de haber cumplido una cierta meta. Entonces, obviamente, hoy por hoy, si no nos podemos poner objetivos que tengan que ver con el contexto global, cosa que nosotros no podemos manejar. Sí o sí, quizás podemos manejar lo que hacemos dentro de nuestra casa y eso
puede ser un objetivo importante, cosa que, claro, hoy por hoy uno puede decir, pero bueno, no estoy jugando la pelota, no estoy en el fondo quizás chuteando al arco, pero ya va a llegar el tiempo para hacer eso. Eso, cuando llegue el momento que el contexto lo permita, ya tendrás que hacerte cargo de ese objetivo y de trabajar en base a eso, pero hoy por hoy trabaja con lo que tienes a mano. Lo que tienes a mano es a ti mismo, es tu bienestar también psicológico en general, no solamente el deportivo, sino que propiciarte, eh, eh, digamos, actividades cotidianas que mantengan lo más posible una sensación de, en el fondo, de tener un cierto manejo de las cosas que te están ocurriendo dentro de lo posible, dentro de tu contexto inmediato en el que tú estás ahí, tratar en el fondo de propiciar de la mejor manera posible el tiempo que estamos viviendo de cuarentena. Entonces, en ese sentido creo que hoy por hoy nos tenemos que preocupar de lo deportivo, tanto e incluso más, también el tema personal, digamos, del ámbito extradeportivo. Claro. ¿Cómo cree usted que va a ser el retorno? ¿Qué tan difícil va a ser para los deportistas, para las personas comunes y corrientes, el hecho de volver a esta normalidad luego de un tiempo tan prolongado de encierro, por ejemplo? Bueno, lo que tiene que ver con el deporte en sí, yo creo que para el deportista poder reencontrarse con su ambiente, digamos, natural de entrenamiento y con las personas con las que usualmente antes de la pandemia entrenaba y trabajaba, para el deportista va a ser en el fondo una noticia que le va a generar en el fondo en muchas situaciones de satisfacciones en volver, en reconectarse con lo que ha querido estar haciendo todo este tiempo y no ha podido hacerlo. Entonces, eh, creo que aquí muchas veces podríamos pensar que la, el problema va a estar quizás como en otros nichos, sobre todo que tienen que ver con temas de empleabilidad, de volver en el fondo a una realidad que ya no es tan así, ya no salimos de pandemia y no estoy con el trabajo y tengo que conseguir un trabajo. Obviamente todas esas situaciones van a ocurrir, van a tener que darse esos momentos. eh, y obviamente hay cosas que uno puede manejar, pero también uno tiene que confiar que las personas que están a cargo de mitigar los efectos de la pandemia a nivel político, social, tomen en el fondo las medidas pertinentes para que todos podamos volver de la mejor manera posible a tener una forma de vida que nos permita vivir de manera digna y, y con salud. Claro. Profesor, nos siguen muchos psicólogos. Nosotros dentro de la página también trabajamos con psicólogos, o sea, perdón, nos siguen muchos kinesiólogos. Dentro de la página también trabajamos con kinesiólogos. ¿Cuál es el rol o cuál es en qué incide la psicología en las lesiones? Bueno, la psicología en el ámbito de las lesiones es muy importante en el sentido de cómo los pensamientos y las emociones de un deportista en el fondo van a mediar de manera importante sus procesos de recuperación. Eh, un deportista que en el fondo mantiene un foco de trabajo y un foco en el fondo de optimismo frente a su posibilidad de volver y retornar al deporte, al entrenamiento regular, va a poder desarrollar los trabajos, por ejemplo, de recuperación de mejor manera, va a poder también esforzarse de mejor manera en retomar ese punto de trabajo y de ejercicio físico, ya que muchas veces las lesiones van asociadas a parar, a primero tener un momento de el fondo de bajar la intensidad y después recuperar en la intensidad en la que uno estaba. Entonces, no es raro encontrar que cuando uno va a ver en los clubes el sector donde están trabajando con el trabajo de los kinesiólogos, deportistas que en el fondo uno los ve
haciendo los trabajos de muy buena manera, los ve en el fondo optimistas y pensando en el fondo que ese trabajo que están haciendo en el momento les va a permitir volver de mejor manera cuando estén ya en los entrenamientos. Y a veces nos encontramos con otros deportistas que faltan, que no avisan al kinesiólogo que no van a ir, y muchas veces termina en el fondo eso generando situaciones que cuando se reintegran muchas veces vuelven a caer también en lesiones porque no volvieron, por ejemplo, con la musculatura bien compensada, no hicieron los trabajos de buena manera, y eso al final termina siendo un ciclo de que se empiezan a frustrar. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que también apoyar al deportista en términos de hacer primero a acompañarlo en propiamente tal, porque ellos ya el hecho de estar aislados de el espacio de entrenamiento de los grupos, ya eso es una repercusión para ellos. Y muchas veces nosotros también podemos como proponer e incentivar a que de alguna manera ellos, de alguna manera que puedan, se involucren igual con los planteles, que si pueden ir el fin de semana a verlos a los chicos, por ejemplo, al partido, obviamente dependiendo del tipo de lesión que tengan, pero si se les permite y pueden hacerlo, que vayan, que sintonicen con el grupo, que no se aíslen, que se mantengan conectados, conversando, que el entrenador también le escriba de vez en cuando para saber cómo está, de que le dé a entender que en el fondo que lo está esperando para que vuelva, para que se reintegre, para darle la sensación de que él también es importante dentro del grupo. Entonces, eh, son varios, en el fondo, los ejes de intervención que pueden ayudar a que un deportista lesionado pueda, en el fondo, reincorporarse de buena manera, y eso gracias a un proceso de recuperación óptimo. Las variables psicológicas dentro del proceso de contracción muscular, por ejemplo, si yo estoy muy tenso, estoy muy presionado, estoy con un nivel de ansiedad muy grande y siento que mi musculatura se contrae más de la cuenta, ¿eso podría predisponer a que yo desarrolle alguna lesión durante el partido? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, hay estudios que relacionan de manera significativa lesiones musculares también con exceso de tensión, y el exceso de tensión se entiende desde aumentos del factor ansiógeno en los deportistas. Así que sí, es algo que una de las primeras cosas que uno también trabaja con los deportistas respecto al tema de la ansiedad es que no es solamente un tema de rendimiento, sino que un tema también de protegerse frente a la posibilidad de estar con un exceso de tensión que pueda generar una fatiga muscular o una lesión. Claro, por decirlo, también tratando de prevenir algún desarrollo de alguna lesión. Profesor, Exactamente. sabemos que usted trabajó en Cobresal. ¿Cuál era su rol en Cobresal? Qué función hacía? Bueno, yo era jefe del área psicológica y trabajaba junto con otros psicólogos eh, que también ellos tenían ciertas categorías en las cuales intervenían de manera directa, y yo también, otras. Y bueno, obviamente hacíamos un trabajo en conjunto de ir en el fondo hablando de los distintos casos, de apoyarnos mutuamente como equipo de trabajo. Eh, y bueno, desde ahí en el fondo yo tenía roles que tenían que ver con la parte de la organización de esta área, de organización respecto a las formas de trabajo, a las personas con las que yo en el fondo también supervisaba en términos de lo que estaban interviniendo. Y bueno, yo también directamente trabajar como psicólogo deportivo de algunas categorías que eh, en el fondo trabajaba de manera individual con los deportistas, trabajaba de manera grupal con el equipo y generaba instancias de asesoría y de educación también para los cuerpos técnicos. En el fondo, en formas de charlas, de talleres que fueran orientados a entregar más herramientas a los entrenadores y también al resto de los cuerpos técnicos, eh, para poder ellos también
tener un manejo más eficiente desde sus liderazgos y desde aspectos que son propiamente tal del entrenador. Entonces, hoy por hoy, digamos, la vanguardia del trabajo psicológico en países desarrollados, digamos, hay un gran foco de trabajo sobre los equipos profesionales, más que incluso los mismos deportistas, porque efectivamente desde la figura del líder se abre una posibilidad de intervención que puede tener un efecto mucho más amplio. Un entrenador que pueda decir una palabra justa y precisa y motivante a un grupo puede tener más efecto que 10 sesiones con un psicólogo. Y en el fondo, en ese sentido, de la misma manera que puede tener un gran efecto en el sentido positivo, también a veces desde desconocimiento puede hacerlo en la otra dirección. Entonces ahí es donde nosotros en el fondo podemos ser asesores y apoyar en momentos que a veces para el entrenador también hay situaciones que se hacen difíciles de manejar. Y ahí es donde nosotros podemos también apoyar y asesorar en eso. Bueno, entendiendo y ya poniéndonos un poco en contexto de las competencias internacionales que usted mencionó, los países más desarrollados, sobre todo en el fútbol, está en desarrollo la Champions League. Hoy día hubo un resultado bastante abultado, Barcelona-Bayern. Uh -huh. ¿Cómo podemos trabajar esta frustración que produce una derrota de tal magnitud? Bueno, de una situación de derrota nosotros tenemos que analizarlo en términos siempre de los objetivos que se persiguen y, y entender que el fútbol siempre tiene ciclos de comienzo y fin, y después del fin viene un comienzo nuevo. En ese sentido, todo depende un poco desde el nivel en que se evalúe. Lo institucional va a tener que hacer su evaluación, el entrenador, el cuerpo técnico también, el equipo, el grupo en sí mismo también, y los deportistas también a nivel individual también tendrán que hacer su propio, en el fondo, análisis. A partir de eso, obviamente, el día de mañana en el mismo club o en otros clubes van a tener nuevos desafíos en los cuales las circunstancias actuales de lo que vivieron el día de hoy, en el fondo tienen la oportunidad de tomarlo como una situación de aprendizaje, en el fondo que a partir de lo que ocurrió hoy día haya una reflexión y haya una acción consciente de analizar y de decir, bueno, fue algo puntualmente de hoy día, es algo que se viene arrastrando, es un problema un poco más grande de un solo partido. Ahí obviamente la gente que está trabajando directamente en ese contexto tendrá que analizar y hacerse cargo de eso. Pero siempre en el fondo hay que considerar que el deporte tiene, tiene esta filosofía cíclica de que el día de mañana va a tener un nuevo objetivo, y la idea es que lo que te ocurrió el día de hoy a ti te dé la posibilidad de que el día de mañana tú seas un deportista más preparado, que sea un deportista que en el fondo aprenda de las circunstancias que le han ocurrido, que no sea solamente como borrón y cuenta nueva. En el fondo, eso es la manera más sencilla y menos enriquecedora de salir de esto. En el fondo, de decir como, bueno, esto fue un solo partido y hay que sacarlo nomás y olvidarnos de esto. Si te olvidas de esto, probablemente el día de mañana, cuando te vuelvas a enfrentar a la misma situación, no vas a saber cómo lidiar con ese desafío. Entonces, el día de hoy te toca aprender. El día de hoy te toca, en el fondo, reflexionar y buscar las maneras de que el día de mañana, en el mismo escenario, te pueda pillar mejor preparado. Dentro de los deportes de rendimiento, en específico en el fútbol, muchas veces son pequeños detalles los que marcan la diferencia. En cuanto al desarrollo de partidos importantes, de partidos trascendentales, uno puede determinar al ganador incluso antes de que el partido se juegue en cuanto a la expresión corporal con que ingresa el futbolista a la cancha. Eh,
hay jugadores que uno pareciera que respira esa confianza, que se siente en el ambiente del camarín, y hay otros equipos, en cambio, que se sienten muy presionados, que se sienten eh, que sus niveles de tensión son muy grandes. Eh, comparte esa opinión conmigo. Yo hoy día vi el partido de Bayern-Barcelona y la verdad es que el Bayern se veía desde su expresión corporal un equipo solidísimo, muy confiado, y el Barcelona en cambio se veía muy presionado. Bueno, la comparto y a la vez no la comparto. Voy a explicar a qué me refiero. La comparto en el sentido de que obviamente el lenguaje corporal eh, y te puede mostrar en el fondo ciertos aspectos actitudinales y de confianza que puede tener un equipo que es importante. O sea, un equipo tiene que salir con una actitud acorde y una confianza que sea óptima para poder lidiar con este nivel de exigencia. Eh, pero, por otro lado, es bueno no psicologizar todo y en ese sentido el aspecto actitudinal de la concentración, de la autoconfianza, la motivación, va a ser muy importante en la medida que el resto de las variables estén preparadas de buena manera. Entonces, yo aquí, ya que yo no soy entrenador y no es mi área de expertise hablar de aspectos tácticos, aspectos físicos o de otra línea, no me puedo aventurar a dar en el fondo un análisis más preciso, pero lo que sí puedo decir en el fondo es que esto también hay que analizarlo desde el punto de vista técnico, táctico, físico y en el fondo entender que tú puedes salir con la mejor de las actitudes, pero si que tu táctica, tu estrategia no fue la adecuada para la situación en particular, eh, eso también determina los resultados y el rendimiento. Entonces se necesita todo, se necesitan todas las variables de por medio para lograr los rendimientos más altos posibles. Entonces, aquí es lo que voy. Creo que es importante analizar lo que pasó hoy día. Claramente lo actitudinal y en el fondo la confianza de un grupo y cómo corporalmente se puede leer eso, te puede dar una cierta ventaja, pero que en el momento del juego tiene que articularse con el resto de las variables que están inmersas en el deporte. Claro, para que la gente entienda, dentro de los aspectos del juego podemos encontrar lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico y lo reglamentario. Entonces, dentro son muchos los factores que influyen en el desarrollo del juego en sí mismo. Pero coincidimos en que lo psicológico tiene un rol fundamental para el desarrollo del fútbol de rendimiento. O sea, una motivación, una desconcentración de repente marca mucha diferencia Uh -huh. y pronuncia de repente estos errores, hace que el aspecto táctico, el trabajo que se desarrolló en la semana, muchas veces se vaya por la basura por desconcentraciones que están ligadas a lo psicológico. Exacto, el fútbol es un deporte muy dinámico que muchas veces se puede entender más desde una teoría del caos que desde otra línea. Y en ese sentido, el aspecto psicológico junto con los otros aspectos técnicos, tácticos, muchas veces se engranan y empiezan a generar sus dinámicas propias. O sea, un aspecto táctico que genera un golpe en el grupo durante el partido que pilla a algunos jugadores más endebles en lo anímico y que puede generar una merma en su confianza rápida, una baja considerable. Eso puede obviamente repercutir rápidamente en los rendimientos del equipo y eso genera en el fondo que después se vea que el equipo está anímicamente, digamos, afectado y que se les ve en el fondo más cabizbajo o con menos confianza. Pero eso justamente son fenómenos que se articulan junto con lo que el trajín del partido te va poniendo. Entonces, claro, a veces uno quiere hacer como análisis más como, digamos, Separado.
más separado, digamos, ¿cierto? Pero al final la realidad del juego te muestra que todo rápidamente se va engranando con lo siguiente y a veces eso genera efectos que incluso no habías pensado que podían ocurrir. Entonces, pero bueno, la complejidad del fútbol también es lo que le da digamos, su hermosura también como deporte. Claro, dentro de la era que nos ha tocado vivir como espectadores del fútbol, hemos presenciado a dos figuras impresionantes, como el caso de Cristiano, como el caso de Lionel, eh, desde lo psicológico y también desde el gusto deportivo, desde el gusto futbolístico. ¿Con cuál se queda? ¿Cuál prefiere desde lo psicológico y cuál prefiere desde lo deportivo? Mira, la verdad es que creo que ambos casos eh, tienen mucho como de la poética del fútbol que se le ha asociado a cada uno de ellos un cierto, en el fondo, como esquema, ¿cierto? De que uno es talento innato y el otro es, en el fondo, trabajo, ¿ya? La verdad, yo me resto un poco de esa concepción porque creo que ambos tienen de las dos cosas. ¿Ya? Ambos tienen mucho trabajo, muchas horas y muchos años de trabajo, de perfeccionamiento para llegar a ser quienes son. Y ambos probablemente también, cada uno a su manera tenía quizás ciertas facilidades para poder, en el fondo, practicar este deporte. Entonces, eh, justamente si es que esta habilidad, en el fondo, más constitucional, o estas facilidades que pueden ser genéticas respecto a temas, por ejemplo, de velocidad y otros aspectos que se sabe que en el fondo tienen que ver más con aspectos genéticos, si eso tú lo articulas con trabajo, se generan los fenómenos de alto rendimiento, pero si no lo asocias con trabajo, no necesariamente va a poder siquiera alcanzar un poco de tu potencial. Entonces, eh, la verdad para mí, si los puedo aislar de esta jerga del fútbol, de que lo asocia uno a la habilidad del otro, yo me quedo con cualquiera de los dos, me sirven para, en el fondo, hablar de trabajo. O sea, Messi también, por ejemplo, en algún momento de su carrera no pateaba tiros libres o no pateaba penales, y luego empezó a hacer una cantidad de goles impresionante de tiro libre, y eso fue netamente trabajarlo. Y entonces también, en el fondo, es un caso para mí de trabajo, claramente. No se podría haber llegado a esos niveles de rendimiento si no tuvieran el factor psicológico bien desarrollado. Profesor, ya se va a cortar la transmisión, nos quedan los últimos 20 segundos. Le agradezco que esta instancia ha sido muy enriquecedora la conversación y le dejo los últimos 10 segundos para que se despida. Muchas gracias por la invitación. Espero haber aportado, digamos, a esta página.